a ver, según usted, no hay solución a la crisis. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos al puente de la M30 a Madrid, esperamos que pase un tráiler de 60 toneladas y nos tiramos desde el puente y ya está, se acabó la crisis, ¿no? Como moneda de intercambio, pero recordemos que estas monedas tenían un valor intrínseco porque estaban fabricadas en oro. Resulta que sale derrotado el enfrentamiento con 4 pastores armados de 4 AK-47 que de tanto en tanto dejan la batalla para cuidar las cabras. Mira, estos que están ahí, ¿no? Seguramente que están preocupados y cuando sea viejito, ¿cómo le voy a hacer? No me gusta utilizar la palabra viejito, pero esta es muy bonita. Cuando sea anciano, no me puedo mover, ¿dónde voy a tener mis pensiones? Esa anomalía se corregía en parte en los acuerdos de Bretton Woods. Y pues lo tienen, mira, muchas compañías de seguros, bancos, fondos de inversión, gente, o sea, particulares, Reserva Federal, Estados, gobiernos, pero por ahí está el fondo de pensiones, y esto me salta mucho, y aquí viene el tema de las pensiones. ¿Qué tiene que ver las pensiones con el negocio aplastante del dólar militar? Es decir, te obligan, desde el Estado promueven pensiones privadas, pero luego desde el Estado no garantizan qué va a pasar. Si lo pierden los bancos, bueno, eso es el mercado. Pero eso sí, desvían esa parte de tu salario a esos fondos de inversión. Uno podría incluso transfigurarse y crear su propia identidad, alto, guapo, bello, bella, etcétera. Bienvenidos a Sábados con Eduardo Luque. Hoy vamos a hablar de algo más importante que lo que ustedes imaginan. La vez pasada hablamos de cómo el imperio destruye, pero sobre todo se autodestruye. Hoy vamos a hablar de cómo se mueve esa desdolarización, que es un factor súper importante para entender esta destrucción. Y no solo eso, sino cómo esto influye en el bienestar no solo de los pueblos, sino de cada individuo como tú que nos estás viendo. Y más allá de cuál es la solución, un software que nos permite pues estar bien, aunque no estemos bien. Soy Roberto de la Madrid, esto es Sábado con Eduardo Luque, aquí en Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por este apoyo que hemos tenido en las transmisiones de lo que ha pasado en Estados Unidos, Donald Trump, el atentado, luego desiste Biden y bueno, todo un show, un espectáculo. Gracias por todos sus comentarios. Está con nosotros Eduardo Luque, que además nos trae a Ramón Franqueza. Ramón, un catedrático estudioso de varios temas que nos aquejan en el mundo. Y Eduardo, pues ustedes saben que Sábados con Eduardo Luque, este espacio de él, en donde pues nos levanta la mano y nos dice, aquí hay que apuntar. Eduardo, pues comenzamos contigo. ¿Cómo es esto de la desdolarización y cómo fluctúa o mueve el terreno de la autodestrucción del imperio? Ya el sábado pasado nos hablabas de la autodestrucción, ahora nos vas a hablar de la desdolarización. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, primero, buenas tardes y encantado nuevamente de estar aquí en el programa y en el canal. Esperamos que se hayan solucionado los problemas de sonido, que algún teleoyente nos manifestaba que tenía problemas. Y una primera reflexión, una equivocación que cometí yo la semana pasada, que también me lo hicieron recordar precisamente la gente que te envía comentarios muy acertadamente, algunos de ellos, ¿no? Efectivamente, cuando hablábamos del oro y del wolframio, el día pasado, yo dije que el peso atómico del oro y del wolframio era similar. No era cierto, no es cierto. Eso es verdad. Ese es el peso relativo, lo que es en realidad. De todas formas, veníamos a explicar algunas de las trampas que está haciendo el sistema monetario internacional para justificar algunos de los desacarreos y de las tropelías que cometen continuamente, ¿no? Ya hacíamos esta referencia el día pasado, que el debate que hubo en el Parlamento alemán, en el Bundestag, hace 3 años, con las dudas que tenían los parlamentarios si realmente lo que se había
importado de las reservas alemanas que estaban en Estados Unidos eran realmente los lingotes de oro correspondientes o era otro mineral como el wolframio, ¿no? Esto fue un debate que no lo inventé yo, no lo digo yo, fue un tema que se debatió duramente en el Parlamento alemán. Esto es una de las manifestaciones de una crisis del sistema importantísima, que además se añade a otras manifestaciones importantes. Algunas ya las situábamos el día pasado. Por ejemplo, el tema del presupuesto y el tema de la deuda. Hay un informe del día 7 de junio del Fondo Monetario Internacional en el que habla que la deuda de Estados Unidos alcanzará en el 2032 el 140% del PIB, lo cual es una cifra realmente asombrosa y que difícilmente puede devolver Estados Unidos. Con un incremento del déficit que también situaba el Fondo Monetario entre el 5,5% del PIB anual, el crecimiento de este déficit es una cosa realmente que se sale de la capacidad de devolución digamos, de la capacidad de recaudación normal que tiene el Estado de Estados Unidos. Es decir, gasta muchísimo más de lo que es capaz de recaudar al año. Y evidentemente esto tiene una fuerte implicación política, económica e incluso militar, ¿no? Habíamos hablado también de cómo este proceso tiene manifestaciones en la falta de liderazgo. Hemos visto estos días cómo cambiaba un presidente y abría el debate hacia una nueva candidata, que era Kamala Harris. Efectivamente, al final, por más que dijeran, Kamala Harris es la que tomará el relevo en la carrera electoral, fundamentalmente porque nadie más quiere quemarse en una batalla que aparentemente desde inicio parece perdida. Entonces, el que haga el duplo con la Kamala Harris tiene una proyección política posterior muy limitada, sobre todo si la derrota frente a Trump es, como se prevé, importante, ¿no? Y fíjense también en la situación de este imperio, que aunque los dos candidatos, el señor Biden y el señor Trump, se acusaban mutuamente de incluso con formas políticamente hablando muy barrueras, de muy mal gusto, los insultos casi personales, en realidad tenemos una política, un imperio que puede escoger entre el señor Trump, condenado por la justicia, y el señor Biden, que su hijo es condenado por la justicia todavía en un grado mayor que el señor Trump, que ha conseguido que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo blinde de alguna forma, ¿no? Pero el hijo del señor Biden está implicado en casos gravísimos de corrupción de todo tipo, de todo tipo. Entonces, el imperio da una imagen absolutamente desastrosa, ¿no? Puede escoger entre las brasas y la sartén. Es decir, realmente, como decía, había un chiste en inglés, que a lo mejor en castellano no tiene demasiada gracia, que corría por las redes, que venía a decir lo siguiente: si yo te pongo una pistola en la cabeza y te pregunto ¿por quién escoges? ¿Por Trump o por Biden? ¿Tú qué dirías? Y la persona que está arrodillada con la pistola en la cabeza responde: mátame, por favor, porque no sé a quién escoger. En el sentido de decir, mátame porque tanto me da uno como otro, porque los dos me llevan a ningún sitio, ¿no? Este es un chiste traducido del inglés malamente, con poca gracia, pero que da la idea de cómo está realmente el país. A esto añádele el problema de infraestructuras y añádele el gran problema que es la desdolarización. Cómo Estados Unidos ahora, con su política, está haciendo lo contrario de lo que el sentido común económico te podría decir que hiciese. En lugar de procurarse amigos y aliados, está empujando a todos, prácticamente a todo el mundo, a que de alguna forma se oponga a su dominio, ¿no?
lo está haciendo con Europa, que está empujando a los países europeos. Si los políticos que tenemos no fueran tan vasallos como son, realmente estaría empujando a Europa a enfrentarse con Estados Unidos. Lo estamos viendo en Oriente Medio. Arabia Saudita hace poco decía que si tocaban las reservas rusas que estaban congeladas, ellos reaccionarían no vendiendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los de la Unión Europea. ¿Qué le pasa a Arabia Saudita? Que ve que si Rusia se le puede hacer eso, a ellos, que son más débiles, también se le puede hacer lo mismo y robarle los fondos que tiene en Occidente, ¿no? Así que estamos viendo todo un contexto en el que el elemento central que unía al imperio era una moneda, el dólar, que era la moneda de referencia internacional. Y esto está cambiando porque la desdolarización avanza a pasos agigantados. Ya se está hablando, eso será un proceso más lento, se está hablando en octubre, en la próxima reunión de los BRICS, en Kazán, me parece que se está hablando que ya hay comités trabajando en la nueva moneda internacional. Será un proceso largo, pero está en camino. Está en vías de creación de esta moneda que con el tiempo podrá sustituir al dólar. Y evidentemente esto es un elemento central en la política de destrucción del imperio. Muy bien, pues gracias por este primer apunte. Recordar que también, pues a partir de Bretton Woods, el dólar se convirtió en la historia, en la tercera, pues digamos, moneda universal o mundial. Antes estaba no el real ni el peso, bueno, le decían dólar español, y antes estaba también el real creo que es con I, real de Brasil, que se comercializaba incluso en Nueva York y era muy apreciado también el Spanish Dollar. Bueno, antes de entrar, Eduardo, a profundidad con esto de la desdolarización, que incluso te recuerdo que nos enviaste algunas gráficas, estamos listos para que nos vayas diciendo dónde poner cada una. Vamos a preguntarle a Ramón, y además, Ramón, nos enteramos que estás escribiendo un libro y además un capítulo creo que dedicado a la desdolarización. Pues tus primeros apuntes, antes también de ir al análisis a fondo, te escuchamos, Ramón. No, la cuestión de la desdolarización, quizás lo interesante es preguntarse cómo llegamos a la dolarización, ¿no? Porque a veces en la vida social hay una serie de fenómenos sobre los cuales nunca reflexionamos porque simplemente siempre han existido. Y lo que tenemos es un mundo que se basa en una moneda, no una moneda internacional, sino la moneda de un país. Y esto es una absoluta anomalía. Porque es verdad que la moneda española en su momento, el real brasileño y después la libra esterlina tuvieron un papel importante como moneda de intercambio, pero recordemos que estas monedas tenían un valor intrínseco porque estaban fabricadas en oro. Es decir, independientemente que lo acuñara el rey de España o el de Brasil, la moneda en sí misma tenía un valor porque tenía una cantidad de oro equivalente al valor que representaba. ¿Cómo es posible que hubiéramos llegado a una situación en que un país tiene el privilegio de emitir la moneda mundial? Y esto responde a la situación que se creó hace 80 años, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos producía el 80% de toda la producción medida en términos industriales del PIB mundial. Es decir, era el único país que había mantenido, importante país industrial, que había mantenido indemne su tejido productivo. No solo lo había mantenido, sino que lo había aumentado enormemente en el curso de la guerra, abasteciendo a Inglaterra, abasteciendo incluso a la Unión Soviética en ese momento. Es decir, ellos hicieron un gran negocio con la Segunda Guerra Mundial, mientras que Alemania, Inglaterra, Francia, Europa en general quedaron pulverizadas, al igual que Japón. Entonces, esa situación tan especial les permite que en Bretton Woods su moneda se convierta en la moneda mundial, pero eso era una anomalía. Esa anomalía se corregía en parte en los acuerdos de Bretton Woods
porque se obligaba a los Estados Unidos a tener que cambiar los billetes que fabricaban en oro. Es decir, Estados Unidos tenía la obligación en Bretton Woods de que si alguien se presentaba con $36 y pico, tenían que darle a cambio una onza de oro. Claro, esa situación compensaba ese mecanismo y hizo que el dólar se convirtiera en la moneda mundial. Pero en 1971, Nixon, de la noche a la mañana, deja la conversión. Es decir, deja de convertir, de poder pedir oro a cambio de esos dólares. Y lo curioso es que, precisamente porque la gente se había acostumbrado a la existencia de esa moneda, a todo un trabajo cultural de los medios de comunicación, etcétera, pues prácticamente no ocurrió nada. La gente siguió utilizando al día siguiente el dólar como si fuera el dólar que habían conocido en el pasado. Estoy hablando de 1971 y esto ha durado prácticamente hasta la crisis del 2008, en que empiezan a verse cosas raras, y prácticamente, en serio, hasta la crisis que se ha producido en Ucrania. Es algo absolutamente sorprendente cómo la inercia hace que mantengamos unas costumbres que no tienen ninguna base. Es decir, de la misma manera que igual las personas nos desplazamos entre dos lugares por el camino que siempre hemos ido, igual resulta que hay un camino más corto, un sistema de transporte mejor, pero como durante 20 años hemos ido por ahí, seguimos yendo, el dólar ha operado hasta ahora de esta forma. Claro, esto le da una ventaja enorme a Estados Unidos porque fue de fabricar literalmente dinero. Con la imprenta, ellos producen dinero que lo pueden convertir en coches, trigo, oro, lo que quieran, gratis para Estados Unidos. Esto era una ventaja, pero atención, era una ventaja que tenía en su seno también problemas, porque esto podía mantenerse, se mantuvo, mientras ese ritmo, esa dependencia fue moderada. Pero en la medida que Estados Unidos se ha acostumbrado a financiarse emitiendo dólares, lo que vemos, y si no sé si tenemos alguna gráfica, lo que vemos es que ha habido una multiplicación exponencial de la masa de dólares. Y claro, una cosa es que tú produzcas unos cuantos más y te aprovechas del resto de países. Con esto tienes unos ingresos enormes porque te estás comiendo el excedente que hacen otros países. Es decir, tú te llevas un beneficio gratuitamente que te sirve para invertir en tu país. Ahora bien, en la medida que esto se ha ido exagerando, lo que ha producido es que, a pesar de que el dólar se utilice en toda la economía mundial, llega un momento que esta emisión produce inflación. A pesar de que en todo el mundo se haya utilizado el dólar como forma de ahorro, como forma de mercantil de compra, de valoración de las acciones, etcétera, llega un momento que si sigues por este camino de forma indefinida, esto entra en quiebra, porque claro, lo que se produce es que esa moneda empieza a perder valor. Y eso es lo peor que le puede pasar a un sistema monetario. Porque el sistema monetario se basa en la confianza de que es algo estable. ¿Por qué hemos utilizado durante 80 años el dólar? Porque nos servía mejor que otras monedas que tenían un nivel de inflación mayor. Y por tanto era una buena manera de ahorrar, o era la forma de billetes, la forma financiera más útil para poder funcionar. Esto se está acabando en este momento por múltiples factores que son independientes, algunos de ellos, y otros que están vinculados entre sí. Pero que es como la tormenta perfecta, es decir, de golpe viene mucha lluvia, mucho viento, es decir, factores que a lo mejor están relacionados o no. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues por una parte la inflación se ha disparado con el COVID. Estados Unidos, que ha ido bajando impuestos sobre los más ricos, se ha acostumbrado a financiarse sobre la base de la fabricación de dinero. Que esto es algo, digamos, que en cierta manera es absurdo, pero ha funcionado así. Lo maravilloso es que
ha funcionado durante un tiempo. Claro que esto tiene un final evidente para cualquier economista. Pero Estados Unidos ha podido, digamos, hacer una cierta política social de darle dinero a la gente, no tanto para que la gente estuviera mejor, ojo, sino para que la gente consumiera, las fábricas siguieran teniendo salida. Es decir, una política de estimular el consumo. Claro, si hay una visión social, se estimulará un consumo que sea beneficioso para la gente. Si no, puede ser un consumo que incluso sea perjudicial para la gente. Pero se ha estimulado este consumo fabricando dólares. Claro, en eso está de acuerdo todo el sistema. Porque si esa política social se hubiera hecho poniendo impuestos sobre los bancos, poniendo impuestos sobre los multimillonarios, pues seguramente hubiéramos tenido un debate político más serio, ¿no? Porque los grandes poseedores se hubieran resistido. Pero no, sorprendentemente se regalaba el dinero y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque esto se hacía a costa de fabricar dinero que nos lo comíamos el resto del mundo, atención. Pero llega un momento que esa expansión es tan grande que empieza a producir una pérdida de valor de la moneda. Este es un factor interno. Y esto se puede resolver estabilizando, es decir, haciendo una reforma fiscal, haciendo una reforma del sistema monetario, pero esto es lento, requiere sacrificios. Y ahora me gustaría ver cómo en campaña cualquiera de los contrincantes se dedican a hacer una propuesta de este tipo. No la van a hacer. Van a intentar salirse, digamos, por la tangente y evitar este debate de reforma fiscal que necesita Estados Unidos para seguir funcionando. Por tanto, lo que está previsto es que sigan endeudándose. Otro factor ha sido el meterse en la guerra. Han ido perdiendo sistemáticamente todas las guerras y en lugar de hacer una reflexión de qué es lo que estaba ocurriendo, esa pérdida les lleva a radicalizarse en convertirse en un estado militar. Por cierto, los norteamericanos y también en buena parte hoy en día los europeos han tenido el vicio de dejar de estudiar la historia, porque tenemos precedentes de otras civilizaciones y sabemos lo que ocurre cuando una civilización deriva en convertirse en un estado militar. A corto plazo funciona, a largo no. Ellos han apostado por un enorme gasto militar para mantener el poder y, entre otras cosas, seguir manteniendo el poder del dólar. Pero eso es falso. Porque además ese gasto militar, ahora lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, se ha basado en aumentar brutalmente el gasto militar, pero no necesariamente en tener mejores armas ni más efectivas. Porque la finalidad era el gasto, era el negocio, no ganar la guerra. Y esto se ha repetido no pocas veces en Estados Unidos. Y por tanto se trata de tener una arma estupenda que vale una burrada porque ahí mucha gente va a sacar dinero. En la industria y también en el ejército. Porque también los generales, los que deciden las compras, también están metidos en esa pomada. Claro, si tú gastas mucho en armamento y creas la necesidad y te creas guerras para poder justificar ese presupuesto, estás destrozando tu propia economía. Porque, claro, la finalidad de la guerra, y en fin, esto desde los clásicos chinos hasta Napoleón y hasta Clausewitz, es derrotar al enemigo, no aumentar el gasto. Al contrario, es ganar militarmente con el mínimo de gasto y esfuerzo posible. Gasto económico, gasto humano, etcétera. No. Paradójicamente, en el caso de Estados Unidos, lo que se trataba era la guerra como pretexto para hacer negocio y, por tanto, cuanto más caro es un portaaviones, más caro es un avión, más caro es un sistema militar en su conjunto, mejor. Otra cosa es que se ganen o no se ganen las guerras. ¿Alguna reflexión desde el punto de vista, en fin, puede parecer una contradicción, ¿no?, el término de ciencia militar, ¿no? Alguna reflexión tendrían que haber hecho de lo que les ha pasado en los últimos 20 o 30 años. Y no. Vemos que lo que hacen es precisamente tirarse a la piscina y dar, digamos, mala manivela a una guerra que les permite hacer a algunas empresas un enorme negocio, pero a Estados Unidos como país quedar endeudado. Lo que se gastan
en los misiles, en los aviones, en todo lo que han metido en esa guerra, no sirven ni para modernizar su industria, que ha quedado obsoleta, ni para generar infraestructuras. Lo que ha pasado con el puente de Baltimore es que es paradójico. Les hunden accidentalmente, no ya militarmente, accidentalmente, un puente estratégico para el país. Se tiran meses y meses para poder abrir el puerto de Baltimore, un puerto estratégico para la economía, incluso para el ejército, y todavía no hay planes de cómo se reconstruirá ese puente, ni quién lo va a pagar. Claro, este tipo de cosas muestran que esto es un Gruyère muy agujereado. Y finalmente hay otro último factor, que es que en esa locura militar en que se ha metido Estados Unidos, no se les ocurre otra cosa que utilizar el sistema monetario para sancionar a los enemigos. De hecho, no es la primera vez, lo han venido aplicando con Cuba, con Venezuela, con Irán, cualquier país. La primera que no cumple lo que exige Estados Unidos, la primera que se encuentra es con un ataque económico, que le roban los fondos. Claro, no es lo mismo que eso lo haga un país que su moneda no es mundial, que lo haga un país que es referencia, que tiene el Fondo Monetario Internacional, que tiene el Banco Mundial. ¿Esto a qué ha llevado? Bueno, esto lo han ido haciendo, pero no se dieron cuenta que Rusia no es lo mismo que Irán. Rusia no es lo mismo que Cuba en la economía mundial, porque tampoco seguramente habían hecho muchas cuentas de las materias primas, de la dimensión del país. Y claro, cuando han empezado a robar los ahorros, las inversiones, los depósitos, no solo del gobierno, sino de los ciudadanos rusos, eso ha sido observado por el resto del mundo. Por aliados de Rusia, China, y por otra gente que no está aliada, bueno, está cercana en este momento, pero muy distintos, como pueden ser los saudíes. ¿Y qué es lo que piensan? Oye, si a al vecino de al lado le roban el oro, le roban las cuentas que tiene, mañana me lo pueden robar a mí. No porque yo le vaya a declarar la guerra a Estados Unidos, no, porque no acepte un contrato leonino para la explotación de mi petróleo, por ejemplo. O porque no acepte darle privilegios a sus empresas, o porque me pueden amenazar y me pueden descapitalizar gracias a que tienen el dólar y gracias a que tienen mis ahorros puestos en Wall Street. ¿Esto qué ha provocado? Bueno, lo que cualquier economista sensato hubiera podido prever: la retirada sistemática de fondos estos últimos 2 años. Retirada de fondos en Estados Unidos y en Europa también. Que de ahí, por ejemplo, en Europa tenemos un caso curioso. La Confederación Helvética Suiza ahora ya se tira para atrás. Ya dice que eso de, en fin, de embargarlos, porque claro, Suiza vive de ser un paraíso fiscal. Y si tú empiezas a embargar a unos, lo que puede pasar es que muchos otros, de muchos países muy distintos, sean en África, en Asia, tal, o en América Latina, digan, uy, eso no es fiable, no es sólido, no es consistente, que como decía es una cosa muy importante para la moneda. Por tanto, todos estos factores han coincidido en estos últimos 2 años y evidentemente ha dado un resultado, que es que se ha puesto en marcha un sistema monetario que trasciende, supera y va a dejar, digamos, en la historia el sistema de Bretton Woods. Un sistema que está apuntando acuerdo a acuerdo. Yo creo que en lo que comentaba Eduardo en la reunión de Kazán de los BRICS se va a dar un salto cualitativo, pero es que el salto se está dando cada día. Y el sistema no es muy complicado, porque no es que vaya a desaparecer de un día para otro el dólar. El sistema es que lo que están haciendo los países de los BRICS es algo tan sensato y tan simple como establecer sistemas de cambio saltándose el dólar. ¿Por qué? Para intercambiar un país de África con China o con la India, tiene que pasar por el dólar. No. Lleguemos a un acuerdo
de cómo mi moneda se intercambia por la rupia india o el rublo o el yuan, y me olvido del uso del dólar y de pedirle permiso y de utilizar una moneda que es vulnerable, porque puede perder peso, porque me la pueden embargar, porque me la pueden bloquear, y por tanto, en fin, lo que se está poniendo en marcha es un sistema monetario paralelo. Yo no creo que vaya, y no es su propósito, digamos, desmontar el área del dólar, no, es un sistema alternativo que se está desarrollando. Yo creo, y hay que decir, se está desarrollando desde las crisis del 2008 en que empiezan a pasar cosas raras, pero que se ha acelerado brutalmente después del COVID y de la guerra en Ucrania. Y que difícilmente, por otra parte, esto va a ser reversible. Porque los que han abierto la caja de Pandora, los que han provocado este cambio, no se dan cuenta que no hay vuelta atrás. La confianza de los saudíes para depositar oro o dinero o inversiones en Estados Unidos, aunque se arreglen los conflictos que ahora tienen, esa confianza no va a volver. Y ese país lo que va a hacer es diversificar, lo que hace cualquier persona sensata. Oye, yo no le voy a dar todos mis ahorros, toda mi confianza a alguien que me ha traicionado, que me ha dejado. No, yo en todo caso igual hago negocios con él, pero apoyándome en varias patas, en varias redes, porque ya no me voy a fiar. Me la he hecho una vez y me la puedo volver a hacer. Y por tanto, esto en un momento que Estados Unidos necesita financiación y nunca han tenido problemas, porque ellos la financiación la tenían fabricando dinero. Es que los problemas que tenemos los españoles, los mexicanos, que falta, ellos no los han tenido nunca. No los han tenido nunca, porque ellos han podido tirar de la fabricación, en último término, de la fabricación de dinero, que es un chollo que solo ellos han tenido. Y que es más, yo creo que en pocas culturas, en la historia de la economía del mundo, podríamos encontrar un paralelo de tener la libertad de fabricar moneda como han tenido los Estados Unidos en los últimos 80 años. Y yo creo que no hay precedentes en ninguna cultura. Es decir, cuando tú tienes el poder, tienes el oro, tal, tienes cierto margen. Pero el margen que se ha tomado Estados Unidos con la creación de dinero fiat, de dinero papel, yo creo que no hay cultura que haya llegado a los extremos que han llegado a Estados Unidos. Bien, pues qué clara exposición, nos han explicado prácticamente las bases de una moneda militar. Justo cuando decías esto de que no hay parangón en la historia de una moneda así, me imaginaba a un ejemplo que siempre pongo, un extraterrestre que nos está viendo desde lejos y diría, ¿no? Mira, una moneda que está basada en poder militar. Claro, siguen fabricando papel, ¿y quién va a protestar? Sí, como decían ustedes, el poder militar lo tiene el que fabrica el papel, entonces, bueno, pues uno hay que seguir. Pero las cosas están completamente diferentes a cuando comienza esta historia, que parece ser que la historia también comienza, pues ya, Eduardo, comienza ya no con un fracaso, pero sí con un destino de que iba a fracasar, porque ninguna economía se podría basar justamente en algo virtual, en algo que no existe. Al principio sí estaba basado en oro, pero después pues ya era solamente la confianza de que el poder o la imprenta que hacía el billete pues tenía el poder militar. Y esto ha tenido varios descalabros. Ya en 1990, 89, 90, 91, como que se estaba desplomando, pero se confiaron con la extinción de la Unión Soviética y entonces vuelve a agarrar otra vez fuerza. Ahora sí, Eduardo, hay muchos factores que ya algunos los explicó Ramón, pero háblanos exactamente de este colapso del dólar y atentos con las gráficas que nos traes para que las vayamos poniendo cada vez que nos indiques, por favor.
Sí, la primera gráfica es, a ver si puedo ponerlo Xavi, son los tenedores internacionales de bonos norteamericanos, ¿no? Nos enseñan, por ejemplo, la primera gráfica, la de China, que era uno de los mayores tenedores de bonos de Estados Unidos, es decir, tenía mucha deuda de Estados Unidos, que era, de alguna forma, los dos rivales, digamos, se compensaban. Yo no puedo hundirte la moneda, en el pensamiento chino, no puedo hundirte la moneda porque de alguna forma también me hago daño a mí mismo. Pero el proceso que ha iniciado China, que se ve en la gráfica, es un proceso de ir quitándose los bonos norteamericanos de forma tranquila, pero sin pausa, ¿no? Vemos cómo se está deshaciendo de los bonos norteamericanos. La gráfica pienso que queda bastante clara, a diferencia, por ejemplo, de Japón, que sigue comprando más y más bonos norteamericanos en el intento por parte de Estados Unidos de compensar las pérdidas de China. En el caso de Reino Unido vemos también la cantidad de bonos que ha atesorado de Estados Unidos. En el caso de Canadá, la India, Brasil, otro país del BRIC, vemos cómo está retrocediendo estos bonos, es decir, van vendiendo más bonos que los que compran, y después vemos otros países como Francia, Corea del Sur, México, sigue comprando bonos de Estados Unidos. La presión del vecino es muy importante en el caso de México. Por cierto, que hay algún senador pro republicano, y no sé si alguno demócrata también, que hablaba de la necesidad de hacer la guerra a México para supuestamente acabar con los cárteles de la droga. Así que es aquello que dice el refrán: cuando veas la barba de tu vecino afeitar, no, pon la tuya remojar, ¿no? Porque muchas veces estas cosas se dicen por decirlas, pero a veces no se dicen por decirlas. Se está preparando el terreno para algo que esperemos que no se produzca. Pero esto es lo que estamos viendo precisamente, y esto da pie a lo que decía Ramón del tema de la desdolarización. En el momento en que tú te libras, vendes, colocas los bonos del tesoro, lo que está haciendo China, la mayor parte de los casos, es no renovar los bonos. No es que los venda en el mercado, sino lo que hace es, cuando acaban, se queda con los intereses que han producido y no renueva la compra. Por tanto, él va quitándose estos bonos, que se dan cuenta que si hay una crisis financiera de deuda, estos bonos dejarían de tener muchísima parte de su valor y sometería a los países a un gran problema económico a nivel mundial, ¿no? Otra crisis posiblemente mayor que la del 2008, ¿no? Esto por un lado. Y si vemos la evolución de la deuda, que también la tenemos aquí según la FRED, es decir, vemos cómo esta deuda, este gráfico también, va subiendo de forma muy importante, ¿no? Y en los últimos años, a partir del 2020, la curva de la deuda es realmente espectacular. ¿A qué se debe? A que básicamente Estados Unidos está en medio de dos grandes conflictos, de hecho 3 grandes conflictos al mismo tiempo, y ya no es Estados Unidos, no es la de la época Bush, que algunos de los secretarios de Estado del momento decían, alborozados, que Estados Unidos tenía una economía en aquel momento capaz de sostener 3 grandes guerras al mismo tiempo, cosa que se demostró que era falso, pero es que ahora todavía se ve más claro que es falso. Está manteniendo una enorme pugna con China, con un desarrollo de un conflicto que nos empuja también a un conflicto militar. Y evidentemente esto genera enormes gastos también, aunque no se ha iniciado propiamente el conflicto. Está en un enorme gasto militar en Ucrania de más de 180.000 millones en estos 2 años de guerra, que realmente también además tiene toda la traza de que esta guerra está perdida. Incluso los grandes inversores, por ejemplo BlackRock y Vanguard,
los grandes inversores en las tierras y en las riquezas de Ucrania se encuentran un problema. La primera semana de agosto tenían que, digamos, recibir por parte de Ucrania la devolución de una parte de los préstamos más los intereses que se habían acordado en su momento. En total, unos 20.000 millones de dólares que tenían que ser devueltos a BlackRock y Vanguard. No hay dinero en Ucrania, no hay dinero. Entonces se ha llegado a un acuerdo ayer, in extremis casi, llegaron a un acuerdo para eliminar una parte de la deuda. Aún no ha sido hecho público si se va a producir una condonación de la deuda o en qué circunstancias se alarga el periodo de cómputo, ¿no? Lo sabremos, me imagino, en los próximos días. Se hablaba de una quita a la deuda en torno al 20 al 30%. Incluso los ucranianos habían pedido el 60% de la quita de la deuda, lo cual era una cosa nunca vista, ¿no? Pero eso se podría haber hecho si esta quita se hubiera limitado a la inversión que hacían los gobiernos, dinero público, que se había invertido en la guerra en Ucrania. Pero como los inversores son inversores privados, una quita del 60% para ellos es inasumible. Por tanto, están dispuestos a una rebaja, ya digo, sobre el 20-30%, lo sabremos a lo largo de este fin de semana, me imagino, precisamente porque el Estado ucraniano de facto está quebrado y no puede hacer frente a sus deudas. Así que evidentemente toda esta inversión que ha realizado Estados Unidos, con la esperanza de recobrar la inversión en armamento, más los intereses añadidos, más los beneficios añadidos, se le está volviendo en contra, porque este dinero que sale de las arcas públicas no va a poder ser devuelto a las arcas públicas, sino al contrario, se aumenta el déficit público, que es uno de los grandes males de Estados Unidos. Y como decía Ramón, vemos por ejemplo que se cae un puente por un accidente y no hay dinero ni capacidad ni saben cómo hacerlo para volver a poner el pie en el puente, ¿no? Nuevamente esta infraestructura que es vital. Y otra cosa que es paradójica, ¿no? Se le cae a los chinos también un puente y rápidamente en muy pocos meses está reconstruido, ¿no? Ha habido averías, que eso pasa de forma reiterada en las grandes infraestructuras, pero que es capaz de precisamente de recuperarlas de forma muy rápida, porque hay menos intereses creados, hay menos gente que pone la mano y desde luego se hace de forma mucho más eficiente. Ahora le acaban de otorgar a China el nuevo tren que va a unir las dos capitales de Vietnam, Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Y este tren competía con los trenes rápidos japoneses que al final han sido desplazados. Claro, el costo era, si no recuerdo mal, 4 o 5 veces la oferta que hacía China y el tiempo de construcción era una tercera parte o menos. Es decir, que en muy pocos meses, cuando se pongan los chinos, el ferrocarril rápido estará construido. Esta es la gran diferencia entre unos países y otros. Y esto, evidentemente, no se soluciona sino reestructurando la economía, como decía Ramón, y sobre todo hay otra cosa importante que aquí hacemos mención continua, que son los sistemas educativos. Vemos cómo la capacidad de creación de infraestructura técnica de estos países, de estos grandes países, y aquí incluyo Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea, que ya como no tiene fábricas que las han enviado a China o a otro país asiático, ya no las tenemos en Europa, hay toda una parte del conocimiento técnico que sencillamente se olvida, se pierde. Lo tienes que ir a buscar a otro sitio, porque aquí no está, ¿no? Es decir, que el tren rápido que están construyendo en Estados Unidos lo está haciendo una compañía española. ¿Por qué? Porque no hay ingenieros en Estados Unidos capaz de tener experiencia en la construcción de estas infraestructuras. Es decir, ¿a qué se han dedicado los Estados Unidos en este tiempo? Únicamente, como hemos dicho, a endeudarse por una cuestión sistemática
de una guerra tras otra. El otro día lo comentábamos, ¿no? La guerra de Afganistán, después de 20 años de una derrota estrepitosa, un ejército supuestamente el mejor preparado del mundo, tecnológicamente inigualable, según nos venden en las películas, resulta que sale derrotado el enfrentamiento con 4 pastores armados de 4 AK-47, que de tanto en tanto dejan la batalla para cuidar las cabras, porque esto también es verdad. Este grupo de pastores han sido capaces de poner de rodillas al más poderoso ejército que se supone que existía en el planeta, igual que los yemeníes están haciendo en este momento con el superpoderoso ejército de Israel, que no es capaz de derrotar a Hamas, no es capaz de derrotar a la resistencia, y siendo la resistencia pues gentes con muy poca capacidad económica y militar, pero que están poniendo en gravísimos problemas al ejército de Israel, que sus propios generales están diciendo ya que han perdido la guerra. Fíjense, después de la enorme matanza que están haciendo, los propios generales israelitas, muchos de ellos están convencidos, ya lo hacen público además, que han perdido la guerra, porque no tienen objetivo ni propósito, exceptuando la matanza por la matanza. Oye, ahí nos enviaste esa gráfica de el techo de deuda y supera por mucho el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y nos gusta explicarla para también pasar a las otras que nos faltan, Eduardo. Sí, es una cosa muy breve, no vamos a entrar tanto en la gráfica, solamente era el detalle de que cada año se fija el techo de deuda. En los presupuestos generales del Estado se fija el techo, cuánto voy a gastar, cuánto es la capacidad de gasto que yo tengo en función de los ingresos que tengo. Esto es sentido común. Es decir, no voy a gastar más o no debería gastar más de lo que ingreso, más un marginal que siempre te puede ocurrir alguna desgracia, alguna cosa que no has previsto en el presupuesto. El problema de Estados Unidos es que cada 6 meses tiene que negociar el techo de deuda, tiene que endeudarse mucho más de lo previsto, porque gasta muchísimo más de lo que ingresa. Y este es uno de los grandes problemas de Estados Unidos, porque evidentemente tiene que haber un acuerdo parlamentario. Si el Parlamento, el Congreso o el Senado está gobernado por republicanos y el otro por demócratas o viceversa, se bloquean mutuamente y entonces tienen que llegar a acuerdos para intentar que el techo de deuda, que como digo, cada 6-7 meses se tiene que renovar nuevamente la previsión, porque la previsión ha fallado. Evidentemente, esto es un hándicap enorme para los Estados Unidos, que ya, como es casi cada año, cada 6 meses, casi lo vemos como una cosa normal. Pero es una cosa evidentemente profundamente anormal, ¿no? Que demuestra que Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades, pero con mucha diferencia. Y evidentemente no hay, como decía Ramón, entre estos candidatos no hay visos de alguien que tenga un poco de racionalidad. Me imagino que estas gráficas que estamos viendo son del uso del dólar frente a otras monedas, y luego viene una gráfica de las reservas del oro. Si quieres, pues no sé si nos las acabas de explicar para darle paso también a Ramón, por favor, Eduardo. Sí, estas, la gráfica de toneladas de oro son las reservas teóricas que tiene cada país, porque es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Sabemos que Rusia y China y Arabia Saudita están comprando oro como si no hubiera un mañana. Pero evidentemente esto es una información muy relevante, porque determina muchas cosas en economía, y que lo que únicamente tenemos son aproximaciones, a veces de lo propio que cada país reivindica como las reservas que tiene, ¿no? Y el problema de Estados Unidos con esas 8.133 toneladas es de que no sabemos si realmente son esas o son menos, o son más. Más es difícil, menos es bastante probable.
Porque es un secreto de Estado en el que realmente no sabemos realmente de qué es. Y aparte hay otros casos, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que se ha quedado con la reserva de oro de Venezuela, porque son unos piratas. He dicho, bueno, yo me las quedo porque sí, porque las tenía en Londres y como las tengo en Londres me las quedo. Se acabó. Entonces, claro, ¿qué cantidad de oro realmente tienen cada país realmente para decir que su economía tiene esta o aquella fortaleza, ¿no? Está la gran duda que todos tenemos, incluidas las de China. Sabemos que China y Rusia están comprando oro también en el mercado secundario de forma muy intensiva, pero estos son rumores. Nadie se ha puesto a contar los lingotes que vienen por mar o por avión. Nadie se ha puesto a contar los lingotes que van al Banco Central Chino o a los bancos de reserva. Así que tenemos una... Oye, Eduardo, no seas malo, ¿no? O sea, sí, Londres como pirata, pero les dijo algo más sutil. Me quedo con tu oro porque no me gusta cómo gobiernas, o porque no te adaptas o no aceptas lo que yo digo. Y eso solo para recordar que independientemente si tienen o no razón, porque Estados Unidos nunca le robó todas las reservas, o más bien le impuso estas sanciones a Arabia Saudí, que fue y ha sido el peor de la lista de abuso a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Perdóname, Eduardo, solamente era para recordar de esa anécdota, ¿no? O sea, a Arabia Saudí sí se le permiten todas las violaciones a los derechos humanos, pero a otros, con ese pretexto, pues le quitan el oro. Pero lo que vengo a señalar también es que las cifras no son reales por un hecho. Salió a la prensa no hace un tiempo que la fórmula como Venezuela utilizaba para poder sortear las sanciones sobre el oro era muy curiosa. Obtenía las arenas auríferas, es decir, las arenas con oro, se cargaban en un barco, se enviaban a Turquía. Turquía procesaba la arena y obtenía el oro que había en esa arena aurífera. Turquía, evidentemente, se quedaba con una parte y el resto del oro iba nuevamente a Venezuela. Y salía del circuito de presión internacional. La única cosa que podías hacer ya es detener los barcos turcos en el estrecho de Gibraltar o en otro, o por aire, y eso permitía que Venezuela tuviera unas ciertas reservas para ir tirando, a pesar de que la situación económica ha sido durante muchos años muy dramática, ¿no? Pero, claro, estas fórmulas son prácticamente ilegales o muy poco conocidas, ¿no? Así que, por lo tanto, difícilmente sabemos qué cantidades de oro tiene cada país. Las cifras, como digo, el cuadro, no deja de ser meramente orientativo. Sí, además, permitidme explicar que ese cuadro indica de quién es el propietario, pero no dónde está el oro, porque esta es otra de las cuestiones que ahora mismo están, digamos, revolviendo todo el sistema. El oro, en buena parte, especialmente el oro de Alemania, de Italia, está depositado en Estados Unidos. La lógica es que para compensar los pagos era más práctico que en lugar de viajar físicamente el oro de un lado a otro del océano, del Atlántico, se guardara en un almacén de Nueva York, muy cerca de las torres que tumbaron, y tú lo que tienes es como un cheque, ¿no?, que vas transmitiendo la propiedad por vía telemática de las barras de oro que están en Estados Unidos. Pero claro, este sistema que funcionó durante la Segunda Guerra Mundial y que se ha heredado después y se ha mantenido, hoy en día nadie se fía. Arabia Saudí no se fía de depositar el oro en los Estados Unidos y lo está repatriando. China y Rusia y otros países, India, Estados Unidos ha perdido la confianza de ser un depositario neutral de los metales preciosos, ¿no? Y por tanto esto también explica parte de los movimientos que hay. Yo de todas maneras, con el tema del oro
Yo creo que es un tema importante porque en un momento determinado de crisis financiera se puede utilizar para rescatar una moneda, para parar un conflicto, pero desde el punto de vista económico, de verdad, lo importante no es el oro que tienes. Lo importante es el aparato productivo, la máquina de hacer riqueza que tienes. Un país puede no tener un gramo de oro, pero si produce trigo, si produce coches, si produce bienes, tiene un respaldo fuerte a su moneda. Y por tanto, lo que se trata es de volver otra vez a esa lógica que el sistema del dólar ha distorsionado, ha, digamos, ocultado la creación real de riqueza. Y por tanto, estratégicamente, lo más fundamental, lo explicaba Galbraith, la riqueza de un país no se expresa por la moneda que tiene, sino por la capacidad de producir, por las fábricas, los campos, los trabajadores cualificados y no cualificados que tiene, porque esos son los bienes que un día cambiaremos por dinero. Pero claro, el dinero es solo un medio de cambio de bienes. Al final no necesitamos oro para comer o para vestir, necesitamos zapatos y necesitamos pan. Y quien produce el pan y quien produce los zapatos es al final quien acaba teniendo un peso económico relevante, como fue el caso de Estados Unidos en el año 45 y no es en la actualidad. Es decir, ahora estamos en una anomalía. Le hemos dado un privilegio desaforado en el ámbito monetario a alguien que no se lo merece, que no lo merita, que no lo vale. Y por tanto, las aguas volverán a su curso a través de un proceso en que el dólar se sitúe donde debe estar, no donde ha estado en estos últimos años. A ver, Eduardo, esta gráfica me interesa mucho para hacerle la pregunta a Ramón, porque curiosamente ahí estoy viendo que, bueno, pues son los bonos de deuda o los del tesoro, y pues lo tienen, mira, muchas compañías de seguros, bancos, fondos de inversión, gente, o sea, particulares, Reserva Federal, Estados, gobiernos, pero por ahí está el fondo de pensiones, y esto me salta mucho, y aquí viene el tema de las pensiones. ¿Qué tiene que ver las pensiones con el negocio aplastante del dólar militar que impone y viendo a futuro, con la desdolarización? Ramón, por favor. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el gráfico de la financiarización, es decir, de dar mucho valor a las cuestiones financieras por encima de la economía real. Los fondos de pensiones al final son un invento, es un supuesto ahorro. Las pensiones se han pagado en los estados que han tenido sistemas de pensiones con una transferencia de dinero entre generaciones. Las pensiones en Alemania, en España, se pagaban por parte del sistema público a través de la cotización, y la cotización del mes anterior servía para pagar las pensiones del mes siguiente, no porque se hubiera guardado el dinero que alguien puso hace 40 años. Esto es un sistema de pensiones público, que es los que han funcionado y no han quebrado nunca, por cierto. Cuando ese servicio social se convierte en un producto financiero, es decir, no, vamos a guardar el dinero durante 40 años y te lo va a guardar la banca Morgan o cualquiera de estos, pues empiezas a tener un riesgo muy importante, porque dejas una enorme cantidad de valor monetario en manos de gente sobre las cuales no tenemos ningún control. Y lo que hacen es especular, es crear una economía especulativa que, en lugar de crear riqueza, lo que crea es episodios de desequilibrio financiero, porque parte del problema que hay es esa enorme masa de dinero que acumulan los financieros. No saben dónde meterlo, no tienen ideas productivas. Vemos que hay estados que sí saben dónde invertir, invierten en satélites, invierten en educación, invierten en sanidad,
y más o menos les funciona, pero hay ese poder financiero lo acumula en bonos del tesoro, fondos de pensiones, que es una titulación de un bien que supuestamente un día recuperarás. Pero lo que recuperarás es muy incierto dentro de 40 años. Estamos hablando, por tanto, de una economía altamente financiarizada en que hay más riesgo que nunca de que esos fondos nunca se recuperen. De hecho, vimos cómo en el 2008 se volatilizó parte de este pastel. ¿De dónde había dinero? Nadie lo sabe. Si yo estoy haciendo una inversión de futuro, dando valor a una empresa como por ejemplo fueron las .com, cuando después eso no vale nada, ¿qué ha pasado? Pues pasa que el ahorrador o quien tendría derecho ha perdido el derecho, pero alguien se ha llevado el dinero, claro. Y pero sin los trabajadores, Ramón, sin los trabajadores, sin los obreros, pues no existiría toda esta producción y todo ese capital. Evidentemente. ¿No serían primero ellos y proteger su dinero? ¿Cómo que se les desaparece? Pero fíjate lo que hay en ese pastel que estábamos colocando. No hay ningún producto vivo. Solo son productos financieros. Estamos hablando, o sea, fondos de pensiones, Reserva Federal, bancas, seguros, fondos de inversión. Ahí no hay activos que produzcan riqueza. Una de las cosas sorprendentes es que los fondos financieros son varios cientos de veces el valor de las empresas en funcionamiento, incluso en Occidente. Es decir, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué es la riqueza? Por ejemplo, en una economía preindustrial la riqueza eran las hectáreas de cultivo. Un país que tenía el doble de tierras era el doble de rico, porque la riqueza se obtenía del campo, de hacer trigo, arroz, etc. Hoy, en una economía industrial, la riqueza surge de la producción y de los servicios. ¿Cómo puede ser que la suma de los valores accionariales de las empresas sean centenares de todo el mundo, sean centenares de veces menores que lo que hay en los fondos de inversión? Porque simplemente se está vendiendo humo. Ese valor no existe, nadie lo va a poder pagar. Estamos hablando pues, de una economía financiarizada que acabará, evidentemente, por estallar. El problema es, en el transcurso, en el periodo que estamos viviendo, las tierras, las acciones, las máquinas, eso que tiene valor habrá cambiado de manos. Y ahí sí tenemos un problema, claro. Porque si este proceso de financiarización ha servido para que algunos concentren muchas tierras, muchas acciones, agua, productos materiales, físicos que todos necesitamos. Todos necesitamos hectáreas para poder comer, para que produzcan alimentos. Todos necesitamos agua, todos necesitamos una vivienda. Si eso que vale de verdad, que estaba relativamente disperso a través de ese proceso de financiarización, acaba en manos de esos fondos de inversión, de los bancos, etcétera, al final ese humo, esa burbuja, reventará. Pero tendremos una sociedad en que la riqueza está mucho peor repartida. Y ahí veremos... Perdón, Ramón, ¿no sería más fácil haber puesto, o sea, hay gente que sí le gusta especular, entonces, bueno, pues tu dinero, si quieres especular y lo quieres perder o quieres ganar el triple, bueno, pues mételo a la forma especulativa, pero ¿por qué el dinero de los trabajadores, el dinero que cuando un trabajador se retira después de trabajar tantos años, ¿por qué ponerlo justamente ahí? O sea, ¿cuál es el sentido de ponerlo ahí y arriesgar el dinero? Roberto, sí. No hay otra respuesta que es para robarlo. Esto que estás explicando, en su momento, Roosevelt lo puso en marcha separando las entidades financieras entre entidades financieras de inversión productiva, bancos industriales y bancos especulativos. Y ahí decía al ciudadano norteamericano, oiga, si usted quiere poner el dinero en especulación, allá usted. Pero los bancos industriales, los bancos productivos, están garantizados por el Estado. Están revisados que
Cuando están comprando algo, el gobierno supervisa que eso tenga valor. ¿Qué es lo que hizo Clinton? Destruir la separación entre la banca especulativa y la banca industrial. ¿Y qué propósito tenía? Tenía el propósito de robar, de que los bancos porque los bancos querían los ahorros de los trabajadores. Y la gente trabajadora, el pequeño industrial, las cooperativas, no quieren poner el dinero en el ámbito especulativo. No quieren, porque tienen experiencia. En Europa tenemos algunos casos, en Alemania todavía la gente tiene terror a poner el dinero en el banco, porque hubo un episodio de hiperinflación en los años 30, hace casi 100 años, y lo que pasó está en la memoria de la gente. La gente todavía, 100 años después, no se fía de los bancos. Y es uno de los países donde se utilizan menos tarjetas de crédito y menos. Es decir, la gente, si llegara a estos extremos, prefería guardar sus ahorros con sistemas bancarios productivos, que eran los que invertían en el territorio. Nosotros en España teníamos las cajas de ahorros, que eran las que daban préstamos a las cooperativas, las que levantaban tejido industrial, etcétera. ¿Qué han hecho? Destruirlas. Solo puedes poner el dinero ahora en bancos que son de carácter especulativo. Se cargaron 50 entidades de crédito cooperativo en la crisis del 2008. Entonces, para poderle robar el dinero a la gente, te quitan la libertad de poder distinguir entre lo que es economía especulativa y economía real. Y esto, evidentemente, tiene muy mal pronóstico, porque la pregunta, Roberto, que haces es muy clara. Todos, la mayor parte de la ciudadanía, quiere guardar sus ahorros porque los ciudadanos tenemos una vida con unos ingresos distintos. De jóvenes dependemos de nuestros padres, de mayores empezamos a trabajar y ahorramos, y de ancianos dependemos de lo que hemos ahorrado. Por tanto, todo el mundo con dos dedos de frente intenta administrar sus ingresos de los periodos vitales que ingresas más para los periodos vitales que tendrás menos dinero. Pero lo que han hecho estos tipos es quitarle la libertad a la gente de poder escoger. Con tanta retórica de libertad, de liberalismo, etcétera, te impiden, porque te colocan en un mismo cesto las inversiones sólidas con las inversiones especulativas. Y por tanto, en realidad, cuando tú pones en ese saco las pensiones, las inversiones especulativas, los seguros financieros, claro, tú ya no puedes garantizar. Es muy curioso, en España están promoviendo las pensiones privadas. La primera cosa que hicieron fue establecer por ley que el Estado no iba a tener la obligación de garantizar lo que pasaba con ese dinero. Es decir, te obligan, desde el Estado promueven pensiones privadas, pero luego desde el Estado no garantizan qué va a pasar. Si lo pierden los bancos, bueno, eso es el mercado. Pero eso sí, desvían esa parte de tu salario a esos fondos de inversión. Y lo peor ya para terminar, porque si no Eduardo me va a matar, nos estamos extendiendo, y lo peor es que esas pensiones, fíjate nada más, o sea, además de que mi pensión no está guardada en una caja fuerte para cuando yo me retire y quiera gozar, pues ya no solo gozar, Ramón, sino sobrevivir, porque ya cuando después de trabajar tanto ya no puedo ni siquiera ganar dinero, entonces pues necesito la pensión para sobrevivir, para comer o para lo que sea, pero necesito ese dinero. Bueno, en lugar de estar guardado en una caja fuerte, como entra un fondo de inversión, y esto aquí lo conocemos en México, porque las pensiones están metidas en quién sabe qué banco, luego se van a un fondo de inversión que tú no sabes si están invirtiendo en armas, en tráfico de personas, en empresas que quién sabe qué hagan con la química o con la farmacéutica, experimentos, o sea, no sabes porque ya perdiste el control. Y lo peor es que ni siquiera le preguntaron a la población, nunca le preguntaron. De pronto, de la noche a la mañana, la pensión pasó de ser tradicionalmente resguardada como algo sagrado a un fondo especulativo. Ramón, ya para darle paso a Eduardo. Ramón. Sí, es así. No, es
como tú lo estás explicando. Y están quitando, efectivamente, la libertad de poder decidir con el discurso neoliberal de que la gente pueda decidir y hacer lo que quiera con su dinero. En realidad, te están quitando la posibilidad de control que tenías sobre tus ahorros. Es una expropiación masiva a millones de personas. Y además, con fondos que son internacionales. Se toman en México y se llevan a un paraíso fiscal. Y luego te dirán que eso, México o España o cualquier, no tiene control, porque claro, es que estamos en una economía globalizada. Si alguien pilló tu dinero y se lo llevó a un paraíso fiscal y esa empresa quebró, pues tenías que haber escogido mejor, cuando muchas veces ni te dejan escoger, ¿eh? Es decir, son sistemas en que a través de convenios colectivos te obligan a que pongas el dinero en un determinado banco, en un determinado fondo. Es decir, eso no tiene futuro, pero claro, esto lo que está provocando es precisamente la descapitalización de los países. Porque, claro, y frente a esto, la solución que nos proponen algunas personas del mundo financiero es que nos muramos antes. Sí. Es decir, como no hay garantía del ahorro, como el Estado tampoco tal, bueno, pues el día que no puedas trabajar, tú ya estás sobrando en la sociedad. Tú, trabajador, persona que... porque ellos no, ellos viven en otro mundo y, digamos, juegan en otra liga de fútbol, ¿no? Pero lo que transmiten a través de los medios es que, en fin, que las personas que no pueden trabajar son una rémora para la sociedad. Cosa que, por cierto, es enormemente tóxico, porque las personas mayores son una parte importante de la memoria histórica, del conocimiento, del cuidado de las siguientes generaciones. Es decir, están distorsionando el valor real de esta gente. Están creando una corriente de opinión de que no vamos a mantener a los viejos, pero en realidad esa sociedad sin viejos va a ser más pobre, no más rica. Esa sociedad que maltrata a la gente mayor de diversas formas, quitándole seguridad, quitando la posibilidad de salir a la calle, no es más rica. Ni se desarrolla más, ni progresa más, ni mejora la productividad. Tomemos ejemplo. Si hay en estos momentos una sociedad que tiene, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito cultural, un enorme respeto por la gente mayor, es China. Y no parece que les vaya muy mal. Y en China, una persona mayor sube en autobús, se le cede el paso. Una persona mayor sale a la calle a hacer gimnasia, a cuidar de sus nietos, y desde luego nadie pensará en robarle el bolso ni en llevarse el teléfono móvil que lleva. Y parece ser que esta sociedad de la solidaridad, de la cooperación, tiene más resultados que la sociedad del sálvese quien pueda. De que si no produces, pues más vale, como nos decía Christian Lagarde, que te mueras. Es lo que te dice. Y que si la persona mayor no tuvo pues la habilidad para ver el futuro, pues entonces a los 90 años todavía están correteando, como se le dice aquí, correteando la chuleta, el bistec, la carne, tienen que seguir trabajando. Qué desgracia. En Europa, en Alemania es así. En Alemania es así. Tienen a la gente mayor, la gente que levantó el país después de la Segunda Guerra Mundial, trabajando a los 85 y a los 90 años. Y trabajando 8 horas al día. En un Estado que había tenido un estado del bienestar y una protección colectiva enorme. Pues bueno, después de los años 90 todo eso se ha hundido y ahora, digamos, Alemania es de los países que en la Unión Europea, por una serie de factores sumados, quizás las personas mayores vivan en peores condiciones, no solo económicas, también sociales, de tener un lugar en la vida, de vivir aislados de los hijos que se han ido a trabajar muy lejos, en fin, una situación nada envidiable y que para nada
es una imagen de una sociedad deseable, por muy Producto Interior Bruto per cápita alto que tenga. Bien dicho, pero bueno, no hay que preocuparse, todo está perfectamente bien. De hecho, Eduardo nos trae una sorpresa, porque pues si vemos todo el mundo así, caótico, oscuro, las pensiones quién sabe en dónde, pero no en mi bolsillo, las pensiones o el dinero para el final de mis días está perdido, o la desesperanza, el desempleo, la falta de un salario digno, la falta de una atención médica digna, la falta incluso de esparcimiento, entretenimiento. Trabaja uno tanto que no hay ya tiempo para ir, bueno, no hay ni tiempo ni dinero, porque aunque tengas tiempo, pues no te alcanza para ir a unos días a la playa o a divertirte, entretenerte un poquito. Bueno, pues Eduardo trae la solución y esto te va a gustar, Ramón, para que cuando acabe de Eduardo explicarnos la solución, pues tú, Ramón, pues nos das tus pinceladas de conclusión, porque esto está magnífico, ¿eh? Eduardo, traes la solución, se llama Second Life, y si pues te sientes muy triste, pues no hay problema, ¿no? Si te sientes perdido, pues tampoco hay problema. Y si estás perdido, menos hay problema, porque ahí donde nos vas a mandar y explicar, las cosas son verdaderamente fantásticas. Lo que uno ha soñado. Te escuchamos, Eduardo. Sí, a ver, hoy ya casi no tenemos tiempo de hablar de esto, porque se nos va, ya lo advertí al comienzo, que si nos das cuerda, aquí estamos hasta la noche. Así que solo una pincelada y hablaremos de este proceso, como otros, porque no es el único, otros procesos que también hay, ¿no? Entonces Second Life se vendió como una cosa en el metaverso, en el que tú de alguna forma, virtualmente, podías entrar en una ciudad idílica en función de tus capacidades. También porque todo esto se compra, evidentemente, tu avatar, tú transfigurabas gracias a la tecnología en Internet y te convertías en una persona con determinadas cualidades que tú diseñabas también, pero todo esto en el metaverso, ¿no? Era la fórmula para alejarnos de la realidad, para alejarnos de una vida dura. Sobre todo está pensado para gente joven que no ven futuro, y entonces para evitar precisamente la revuelta y que la gente se plantee qué está pasando y quiénes son los responsables de las cosas que estamos diciendo, como ahora mencionaba Ramón y en otras ocasiones hemos mencionado en este programa, que quiénes son los responsables de esto, damos la solución. Y la solución, en este caso, era entrar en un mundo virtual que ahora ha quebrado absolutamente. Llegó a tal extremo el tema que incluso países de verdad tenían embajadas y consulados en el metaverso, en Second Life. Si tenían, o sea que antes de que me digas eso, es que te quería apuntar, este Second Life está diseñado para que pues ahí no haya preocupación ni de la guerra, ni del genocidio en Gaza, ni de tus pensiones, ni de tus medicinas que no te alcanzan, ni el alimento. Me imagino que esa era la intención, aunque te vendían otra cosa, ¿no, Eduardo? Y luego ya sigues con lo de las embajadas, que está sorprendente. Sí, este era el objetivo. El objetivo era entrar en un mundo donde no había crisis, donde no existía nada. Uno podía incluso transfigurarse y crear su propia identidad, alto, guapo, bello, bella, etcétera, cada uno a su gusto personal. Podías comprar mansiones que en la vida real te hubieran costado imposibles de comprar y que evidentemente podías invertir 4 euros o los que fuesen y comprar mansiones virtuales con centenares de metros cuadrados, plantas, piscina, coches de lujo, y vivías una segunda vida o una tercera vida más allá de la realidad. Esto es un elemento importante, ¿eh? Esto no es solamente un negocio que ha quebrado porque el banco, además, ahora dice el banco que los accionistas de Second Life podrán comprar, podrán recuperar
sus acciones, está todo el mundo revolcándose de risa, no, de llanto, porque evidentemente esto no es así, esto es mentira. Lo que se invirtió, la gente que entró dentro de este juego, que ya no es un juego, es bastante más que un juego, perdió su inversión, ha perdido y no recuperará su inversión, y evidentemente es una fórmula que te da el sistema para que huyas y abandones la realidad y te sumerges en otra realidad que es mucho más placentera, ¿no? Pero que al final, como todo aquello que crea el sistema, al final acaba colapsando, porque al final era un sistema piramidal, un sistema de ingresos económicos piramidal, pero que dio tanta importancia y fue tan útil para gobiernos, para gentes con poder, que ya digo, llegaron determinados países a tener consulados y embajadas virtuales en Second Life, igual que Reuters, que es una, como ya todos sabemos, una agencia de noticias, tenía un reportero específico que iba dando noticias de lo que pasaba en Second Life como si fuera un mundo real, ¿no? Ahora esto ya se ha roto, se ha hundido, ¿no? Y ahora se demuestra nuevamente que el rey estaba desnudo. Pero tranquilos, el sistema es capaz de inventar muchas más cosas que ya está promoviendo para que la gente entre en un mundo donde la realidad huya de la realidad y se cree un mundo imaginario. Un día, en una conferencia, un economista muy famoso en España, no voy a nombrarlo, estábamos reunidos había un montón de fondos de inversión y había gente que estábamos por allí, hizo una conferencia, este economista tan famoso, y dijo públicamente que la crisis del 2008-2010 es una crisis que no tenía solución. Entonces, no se me ocurrió otra cosa que levantar la mano y preguntar. Y digo, bueno, y si no tiene solución, ¿qué podemos hacer? Y el hombre, exactamente la pregunta que le hice fue, a ver, según usted, no hay solución a la crisis. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos al puente de la M30 a Madrid, esperamos que pase un tráiler de 60 toneladas y nos tiramos desde el puente y ya está, se acabó la crisis, ¿no? O buscamos un coche y nos tiramos delante del coche, se acabó la crisis, ¿no? Y el hombre, con todo el morro del mundo, porque además cobraba 800 euros por conferencia, por una hora, respondió que no habría problemas. Que como la droga se estaba poniendo tan barata, pues todos iríamos esnifando a diestro y siniestro y así veríamos el mundo de otro color y se habría acabado la crisis porque iríamos todo el día colocados. Respuesta textual. La pena es que no tengo la grabación porque hubiera sido muy interesante poner la grabación exacta. Esto es lo que proponía este economista tan famoso. Second Life es eso. Lo que yo pensaba, digo, este señor me está tomando el pelo y encima está cobrando una pasta gansa por decir esta tontería. Resulta que tenía más razón de la que yo pensaba. Porque Second Life es eso. Second Life y otras muchas cosas que hablaremos en su momento también en otro programa. Oye, no, mira, bueno, ahí vemos que eliges qué quieres ser, ¿no? Ojos claros, ojos azules, mujer, hombre, alto, fornido, atlético, y hasta puede ser plantita, conejo, conejito, conejo con orejas de burro, lo que sea, ¿no? O sea, hay para todos. Pero no te vayas, solo aclárame eso de las embajadas, me dejó sorprendido. O sea, ¿allá adentro había embajadas? Sí, había embajadas virtuales. Como si fuera una ciudad real, que tú entrabas, tenías tu pasaporte, entonces tenías que ir a registrar el pasaporte, que mejor que a la embajada de tu país o a una embajada virtual, y allí te registraron el pasaporte como que eras una persona que había entrado en ese mundo originario. Porque hay gente que necesita hasta eso. Hasta esa virtualidad, otros muchos no lo necesitaban. Pero los estados, algunos gobiernos, vieron que era una fórmula también para hacerse publicidad y decidieron crear esta imagen virtual. Evidentemente todo esto se paga, ¿eh? Todo esto tiene un monto, igual que las tiendas que había en Second Life también se pagaban por instalar una tienda, que una vez que esto se ha ido ya al garete,
pues bueno, ahora, por lo que comentaban, entrabas en las ciudades, desde ese punto de vista estaban vacías, todo cerrado, ¿no? Porque todas estas tiendas virtuales también habían quebrado. Es decir, que era un mundo imaginario creado por el sistema capitalista y que hacía que la gente, un rato, un tiempo, se pudiera aislar de la realidad y creyera que además, eso también te lo imbuían en el procedimiento, que si eras guapo, rico, activo, eras una persona con ideas, podías progresar en Second Life y convertirte en una persona pues más rica, más poderosa. Lo que no puedes hacer en la vida cotidiana, en la vida real, lo hacías en la vida virtual. Pues gracias, Eduardo, y me imagino que estos que están ahí, que estamos viendo, pues también deben de virtualmente preocuparse por las pensiones, ¿verdad, Ramón? Mira, estos que están ahí, ¿no? Seguramente que están preocupados por, y cuando sea viejito, ¿cómo le voy a hacer? No me gusta utilizar la palabra viejito, pero esta es muy bonita. Cuando sea anciano, no me puedo mover, ¿dónde voy a tener mis pensiones? Por favor, Ramón, lo aberrante que es esto, porque esto es una depravación terrible de los valores y de lo más sagrado que es o que tiene el ser humano, la vida. Esto que estamos viendo, todo lo que tocamos el día de hoy, creo que es una depravación totalmente torcida de proteger la vida, de proteger el derecho a vivir bien, y que está representado justamente pues por parte de las pensiones, por parte de un sistema estable que nos pueda permitir bienestar. Pero esto que vemos, lo que explicas, la desdolarización, más bien la imposición del dólar, cómo nos llevan las pensiones a fondos de inversión, y esto con lo que acaba Eduardo, Second Life, pues por favor, me encantaría escuchar tu conclusión. Second Life es el intento de desviarnos del mundo real al mundo de los sueños. No son los primeros que lo han inventado, ¿eh? En el pasado hubo quien robaba a la gente prometiéndole un más allá de ensoñación, donde, en fin, tendría, en fin, un montón de mujeres a su servicio, que tendría todo lo que en el mundo, no, en su mundo real, no había podido gozar, ¿no? Poder alimentarse, beber todo lo que quisiera, etcétera, ¿no? Que esto en el siglo XXI se haya intentado a través de esta forma telemática, ¿no? De esta forma virtual, es una muestra de que esos mismos que han intentado promover esto son los mismos que te están negando la dignidad en el mundo real. Porque uno tiene el derecho a vivir en dignidad, a poder pues vivir con las necesidades cubiertas, con un entorno que le resulte agradable, con un trabajo estable, y eso que te están negando en la realidad lo intentaban trasponer al mundo de los sueños. Eso sí, a cambio de esto, ellos se quedaban dólares de verdad para comprarse Ferraris de verdad, bolsos de lujo de verdad, casas enormes en las cuales viven estos propietarios y hacen ostentación de ello, ¿no? Bien, este intento de narcotizar a la población con sueños que te evadían de los problemas reales que tenías, pues ha fracasado económicamente. De hecho, me parece, digamos, toda una paradoja, ¿no? Estos intentos de desviarnos del mundo real han fracasado incluso económicamente. Y lo que hay y lo que sigue existiendo es un mundo real donde hay gente que no está dispuesta a que la desvíen de esa realidad y la evadan en sueños que no se pueden convertir en realidad. La gente, las personas, seguimos teniendo sueños. Seguimos teniendo el sueño de vivir en paz, de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, de que la sociedad siga progresando, aumentando
el conocimiento y mejorando la calidad de la vida de las personas y utilizando el progreso tecnológico que tenemos no al servicio de unos pocos, sino al servicio del conjunto de la sociedad, para que podamos vivir pues en un mundo sin guerras, en un mundo sin que nadie muera de hambre, sin que nadie se le niegue la cultura, se le niegue la vivienda, se le niegue a tener una vejez digna. Precisamente porque eso es lo que persiste, ese mundo real es el que llama a la puerta, a pesar de estos creadores de sueños que nos intentan evadir, pues precisamente el que el mundo persista en el ámbito de la realidad de los seres humanos de verdad, yo creo que es una muy buena noticia. Y que estos intentos de de narcotizarnos y llevarnos a ese mundo de fantasía falsa mientras nos roban la cartera, pues se haya deshecho como humo que es, y se haya pulverizado en un producto financiero más que se va a la papelera de la historia. Eso ha pasado, eso ha fracasado, las gentes seguimos viviendo y soñando en un mundo mejor para todos y aspirando a hacer lo posible por acercar ese mundo mejor. Pues muchas gracias a ustedes. Mientras haya gente como ustedes, como tú, Ramón, Eduardo, que van a las manifestaciones, crean mareas y hacen protesta real de verdad, pues la esperanza no muere. Y también lo veo muy perverso esto de Second Life, no solo de Second Life, sino también, por ejemplo, los anuncios, cualquier anuncio comercial en la televisión o en internet, es también, aunque no lo puedas comprar, pero por ejemplo si te anuncian un vestido caro y aunque no lo puedan comprar, me imagino que también es como la zanahoria, ¿no? Para que no pierdas la esperanza y sigas trabajando y me sigas alimentando y no te me desesperes que algún día vas a llegar, aunque sé que no vas a llegar, pero es como para que te siga alimentando tus deseos más primitivos. Qué terror, y qué bueno que pues también hay esa luz en esa protesta que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Eduardo, si quieres agregar algo, Ramón, si quieres agregar algo, y si no, pues saben que esta es su casa y ustedes solo tienen que levantar la mano. Me gustó eso, Ramón, de la realidad está tocando a la puerta. Wake up, despierte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos y hasta la vista. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí en la comunidad de Detrás de la Razón, que no es imponer lo que nosotros pensamos, simplemente es dar los elementos para que ustedes piensen, formen su criterio, investiguen sobre todo y tengan esa capacidad crítica que hoy en día hace mucha falta. Nos vemos. Hasta la próxima.